Hay un par de ecuaciones que se conocen como ecuaciones de Cauchy-Riemann, que si se cumplen nos asegura de que la función de variable compleja es una función analítica. Entonces vamos a definirlas y partamos de una función de variable compleja definida en términos de la parte real y la parte imaginaria de la variable compleja. Tengo la función f de z, que es igual a u, que depende de x y y, más i por la función v, que también depende de x y y. Aquí nada más aclaro que x es la parte real de z y y es la parte imaginaria de z. Resulta ser una función analítica en un dominio D. Entonces, la parte real U y la imaginaria V satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann. ¿Cuáles son esas ecuaciones? Bueno, resulta que la derivada parcial de U con respecto de X va a ser igual a la derivada parcial de V con respecto de Y. Y la derivada parcial de U con respecto de Y va a ser igual a menos la derivada parcial de V con respecto de X. Y estas ecuaciones se satisfacen en todos los puntos del dominio. Del dominio D, donde la función es analítica. Si hay puntos donde no se satisfacen estas ecuaciones, significa que en esos puntos la función no es analítica. Cumplir estas ecuaciones, las ecuaciones de Cauchy-Riemann, es una condición necesaria para la analiticidad de una función de variable compleja. Bueno, resulta que si se satisfacen estas ecuaciones para una función, la función es analítica dentro de un dominio y la derivada de la función se puede expresar de dos formas distintas. Una primera forma es que la derivada de f con respecto de z es igual a la derivada parcial de u con respecto de x más i veces la derivada parcial de v con respecto de x. Y la otra forma en la que también se puede representar la derivada es con la derivada parcial de v con respecto de y menos i veces la derivada parcial de u con respecto de y. No importa cuál de las dos expresiones se utilicen, se tiene representada la derivada de la función con respecto de z. Y esta representación ya está en función o en términos de las variables x y y.
de la parte real y la parte imaginaria de nuestra variable compleja z. Hay una característica de las funciones u, v, y resulta que estas funciones tienen algunas o presentan una relación entre ellas, y una de sus características es que son funciones armónicas. ¿Qué significa esto? Significa que las funciones u y v de una función analítica cumplen con la ecuación de Laplace. Esto significa que el laplaciano de la función u es igual a 0 y el laplaciano de la función v también es igual a 0. Cuando se cumple que el laplaciano de una función es igual a 0, o se dice que cumple con la ecuación de Laplace, entonces se considera que esa función es una función armónica. En este caso, para la función analítica, la parte real y la parte imaginaria son funciones armónicas. Aquí voy a incluir la definición del laplaciano, que es un concepto que se define en el curso de cálculo vectorial, pero que vale la pena tener aquí presente, porque si yo tengo una función de dos variables independientes, función escalar de dos variables independientes, resulta que el laplaciano de la función phi es igual a la segunda derivada parcial de la función phi con respecto de x dos veces más la segunda derivada parcial de phi con respecto de su variable y dos veces. Y en el caso de una función analítica, resulta que este laplaciano es igual a 0 para la parte real y la parte imaginaria de la función analítica. Y eso significa que las funciones u y v son funciones armónicas. Y esta es la definición del laplaciano de una función escalar de variable vectorial. La otra característica que tiene las funciones analíticas entre la parte real y la parte imaginaria, resulta que la parte real y la parte imaginaria se conocen como funciones armónicas conjugadas. ¿Esto qué significa? Significa que si tenemos una función de variable compleja, f de z igual a u, que depende de xy, más i por v, que depende de x y y, que es analítica, en un dominio D, y se conoce alguna de estas funciones, es posible determinar la otra función, que serían v o u. Si conozco la función u, es decir, la parte real, entonces puedo conocer la parte imaginaria. O viceversa, si conozco la parte imaginaria, puedo conocer la parte real.
Y esto lo hacemos con ayuda de las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Si yo conozco u, entonces puedo plantear la derivada parcial de v con respecto de x con la segunda ecuación de Cauchy-Riemann, que es igual a menos la derivada parcial de u con respecto de y. Y la segunda ecuación, que sería la derivada parcial de v con respecto de y, que la puedo plantear de la primera ecuación de Cauchy-Riemann, que es igual a la derivada parcial de u con respecto de x. Tengo estas dos ecuaciones, integro una de ellas y sustituyo en la otra. Por otro lado, si se conoce v, pues puedo plantear las mismas ecuaciones, solo que reescribiéndolas un poco, tendría que la derivada parcial de u con respecto de x va a ser igual a la derivada parcial de v con respecto de y. Calculo la derivada de v, derivada parcial de v con respecto de y tengo mi primera ecuación, que es la derivada parcial de u con respecto de x. Y faltaría plantear la derivada parcial de u con respecto de y, que resultaría ser menos la derivada parcial de v con respecto de x. ¿Qué es lo que conocemos? Estas derivadas. Estas se calculan. Si conozco u o si conozco v. Son las que se calculan. Y ya teniendo las dos ecuaciones, integramos una de ellas y el resultado lo sustituimos en la otra expresión. Y se conoce a la función como función armónica conjugada. La propiedad entre las funciones u y v es que las curvas de nivel que presentan las funciones u y las funciones v son curvas ortogonales entre sí. Y esto, explicado matemáticamente, me representa que el gradiente de u es ortogonal al gradiente de v. Por lo tanto, este producto punto es igual a 0.